Querida familia y amigos, queremos estar conectados contigo. Por eso queremos invitarte a nuestros servicios de la semana. De lunes a viernes tenemos nuestro tiempo devocional de 6 a 7 de la mañana por medio de la aplicación Meet. Los martes a las 7 p.m. tenemos nuestro tiempo de discipulado. Los miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 6:30 de la tarde. Tenemos los viernes un tiempo de pastoreo cada 15 días a las 6:30 de la tarde. También tenemos ayuno los sábados a las 10:30 de la mañana cada 15 días. Los sábados a las 6 de la tarde los jóvenes tienen su encuentro. Iniciamos nuestra semana agradecidos con el Señor en nuestra escuela dominical a las 8 en punto por medio de nuestro canal de YouTube. Allí nos pueden encontrar como Iglesia Benecer Plenitud. A las 10, los niños y adolescentes tendrán su encuentro por medio de Meet. Les animamos a conectarse y a conectar a sus familiares y amigos con la palabra del Todopoderoso. Si necesitas apoyo o consejería espiritual, ten presente que puedes comunicarte con nosotros por medio de los números que aparecen en pantalla. Recuerda que nuestros líderes y pastores están atentos a tu llamado. Muy buenos días para todos amados del Señor Jesús, que Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra casa de oración, la Iglesia Benecer Plenitud, en su servicio dominical. En el día de hoy nos acompaña nuestra pastora María Rosa Quintero, quien iniciará este tiempo con una oración, y nuestro pastor líder Fabián Pacheco, quien estará encargado de la predicación. Queremos animarle a que pueda conectar a sus familiares y amigos y a disfrutar de esta enseñanza que el Señor trae hoy para nosotros. Buenos días, amada iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y a todas las personas que hoy se conectan para participar de este servicio. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Quiero pedir la dirección del Espíritu Santo, que Dios abra nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos entender hoy el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor, queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Amado Padre, queremos darte gracias por tu presencia, por tu fidelidad, Señor, por este tiempo que nos regalas para acercarnos a ti, por esta oportunidad de poder rendirte culto, Señor, oh Dios. Queremos rogar la intervención del Espíritu Santo, Padre. Señor, oramos para que el Espíritu Santo sea ministrando nuestros corazones. También a cada persona, Señor, oh Dios, que hoy tú traes para que participe de este servicio, Señor. Queremos rogarte que en la medida que te adoremos, Señor, oh Dios, tu nombre sea glorificado, trayendo liberación, trayendo sanidad, Dios mío, trayendo descanso, Señor, liberando al cautivo, sanando al enfermo, Señor, oh Dios. Te lo rogamos en esta mañana, Padre, que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, oh Dios. También oramos y, Señor, te pedimos que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones para, Señor, oh Dios, recibir la palabra, para entender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, amado Padre. Oh Dios, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Danos libertad para adorarte, danos libertad para abrir nuestros labios, Señor, para poder expresar nuestra adoración a ti, para poder expresar nuestras necesidades, Señor, oh Dios. Oro para que a cada persona, Señor, oh Dios, que se ha conectado, Dios mío, para recibir hoy tu palabra, Señor, oh Dios, tú le dejes esa libertad de poder derramar su corazón delante de ti, en oración, en ruego, en alabanza, en acciones de gracias, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy muchas gracias. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y les invito a adorar a Dios. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti,
Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Y que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu actúe en nuestras vidas, Padre. Que tu Santo Espíritu nos ayude y nos consuele, Señor. Y que venga una vez más a nuestras vidas. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Ayudador.
al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Por Él. Vamos, cantemos juntos. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, frente a la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, y todo lo que existe es por Él. Por Buenos días, amados hermanos. Que la bendición de Dios, su paz,
sea sobre cada uno de nosotros y que la gracia de Dios nos permita seguir creciendo en Él conforme a su voluntad. En esta mañana quiero que iniciemos pensando en lo siguiente. Cada uno de nosotros necesita información. A veces necesitamos consultar sobre un asunto, sobre un tema o alguna necesidad en particular. ¿Cuáles son las fuentes a las cuales acudimos para buscar esa información? ¿Dónde buscamos? Hace pocos días, haciendo una pregunta a los estudiantes, y como no sabían la respuesta, alguno de ellos me dijo, bueno, según Google, me daba la respuesta. Y creo que este es uno de los buscadores que hoy tenemos a la mano, ¿no? Cada vez que necesitamos y tenemos una conexión a internet, inmediatamente vamos a esa fuente. Las TIC han hecho posible que tengamos a nuestras manos una cantidad de información. Nuestro mundo hoy se conoce como la sociedad del conocimiento, como la era de la información. La información está a un clic. Pero no vamos a hablar de ese conocimiento que puedes adquirir sobre cualquier asunto o cualquier tema. Hay un conocimiento que puede llenar el vacío que hay en cada uno de nosotros, que puede llenar nuestro corazón. Pero desafortunadamente no vamos a encontrar ese conocimiento en el internet, en los buscadores, ni la sociedad del conocimiento tampoco ha logrado satisfacer ese vacío que hay en el corazón del ser humano. Cuando encontramos este conocimiento, puede transformarlo en vida, pero si lo desechamos, puede significar que perecemos. ¿Cuál es ese conocimiento? Continuando con el desarrollo de los dones, hoy vamos a estar hablando de la palabra de ciencia o la palabra del conocimiento. Significa que no vamos a hablar de la ciencia en el sentido moderno de la palabra como investigación, ensayo, prueba o principio que rige la materia. Tampoco vamos a hablar del conocimiento como la gnosis o en su defecto el gnosticismo, que habla de un conocimiento divino, de los misterios divinos reservado para una élite. Vamos a hablar del conocimiento que ha sido revelado para el ser humano. Ese conocimiento de Dios que puede llevarnos a tener comunión con Él por medio de Jesucristo y que hace posible para nosotros la vida eterna. Vamos a hablar de la palabra de ciencia como un don, la capacidad dada por el Espíritu Santo para adquirir esa información correcta sobre la verdad bíblica y para exponer esa verdad bíblica con claridad y precisión a los oyentes, es decir, hablar la verdad de Dios. En el tema de los dones espirituales, desde la carta de los Corintios, el apóstol Pablo les enseña que los dones espirituales son una manifestación del Espíritu en la vida del creyente y que se le da para provecho. Esa manifestación la lleva a cabo el Espíritu como Él quiere. Así que abramos la Biblia ahí en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8. Recordemos que el domingo anterior se nos habló del don o la palabra de sabiduría. El texto nos dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La verdad que quiero que enfaticemos en esta mañana es la siguiente: la manifestación de la palabra de ciencia o conocimiento busca producir convicción y confirmación de la voluntad de Dios en la vida del creyente y de la iglesia. Notemos que estoy hablando entonces que esta busca producir convicción, confirmar la voluntad de Dios en la vida del creyente y de la iglesia. Para entender un poquito esto, tenemos que mirar entonces la importancia del conocimiento. Y lo primero que quiero que veamos es lo vital del conocimiento de Dios. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar
que cuando Dios creó al ser humano lo colocó en el huerto de Edén. En ese huerto o jardín también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. Dios da un mandato directo al ser humano y le dice que puede comer de todos los árboles que hay en el huerto, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coma, Dios dice, ciertamente morirás. Cuando llegamos al capítulo 3, encontramos la tentación ahí en el Génesis, y ante esa circunstancia, frente a lo que la serpiente pone a dudar a Eva, esta cede, porque ve que el árbol es bueno para alcanzar la sabiduría. Y nos dice el texto que ella comió. A partir de ese momento, el hombre escogió el camino de la desobediencia para alcanzar el conocimiento. Naturalmente, los efectos de haber comido es que conocen el bien y el mal. No era necesario que comiesen del árbol para llegar allá. Si permanecían en comunión con Dios, iban a conocer por qué no debían de comer de ese árbol. A raíz de esos, las consecuencias es que Dios los echa del huerto de Edén y se rompe la comunión con Dios y queda un vacío en el ser humano que trata de llenar en esa búsqueda, trata de satisfacer ese vacío que hay dentro de él a través del conocimiento que puedo adquirirlo a través de los estudios, el desarrollo de una profesión, en busca del dinero porque pienso que eso me va a hacer feliz, en busca de satisfacer mis pasiones porque pienso que eso me dará la felicidad, en busca del poder porque si domino pienso que eso me va a llevar entonces a ser feliz. En esa búsqueda, muchos terminan en el camino de la autodestrucción. Sin embargo, ese vacío no lo puede llenar nadie, sino solamente Dios. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, el Nuevo Testamento nos va a hablar que el propósito de Dios es que lo conozcamos. Para eso envió a su Hijo. Y en Juan capítulo 17, Jesús es muy claro y nos va a decir entonces para qué vino. Y cuando Jesús habla allí, nos va a declarar entonces, cuando llegamos al versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan nos está diciendo a través de Jesús, o Jesús nos dice a través de Juan, que el propósito de su venida es que conozcamos a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Esa felicidad que el hombre ha estado buscando y que trata de conseguir por otros medios, solamente es posible cuando llegamos a los pies de Cristo. El vacío que hay en cada uno de nosotros, solo Dios lo puede llenar, y para llenarlo necesitamos conocerlo a Él. ¿Por qué? El Antiguo Testamento nos va a mostrar una consecuencia de lo que es no tener conocimiento de Dios. La falta del conocimiento de Dios nos destruye. El propósito de Dios con el pueblo de Israel cuando le da la ley es que Israel llegue a ser una nación santa, que lo llegue a conocer como su pueblo, que lo llegue a conocer como su Dios. Pero en ese camino Israel falla. Los profetas, especialmente el profeta Oseas, nos va a resumir el fracaso de Israel en el capítulo 4, versículo 6, diciendo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Noten entonces que la consecuencia de la falta del conocimiento para Israel, de no conocer a Dios o de no querer conocerlo, porque tenía la oportunidad de conocerlo a través de la ley que Dios le había dado, pero la desechó, es que Dios también los desecha a ellos. El problema es que no solamente es un problema para los padres, sino que esto afecta a las generaciones siguientes. Dios lo quita del privilegio que le había dado, esa posición sacerdotal, la capacidad de poder interceder por la humanidad ante Dios, le es quitada a Israel. Pero además de eso también, Dios dice: me olvidaré, no se acordará
de los hijos. El deseo del Señor es que lo busquemos, que lo conozcamos, para no ser destruido. Mientras que el conocimiento del pecado lleva al ser humano a la perdición eterna, el conocimiento de Dios lleva al ser humano a la vida eterna. El Señor Jesucristo en su oración, ahí en Juan capítulo 17, revela que el Padre le ha dado autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna. Y nos revela que esa vida eterna es conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. En la misma oración, Jesús va a revelar que el conocimiento de Dios y de Él como evidencia solamente es posible adquirirlo y recibirlo por medio de la palabra. Jesús va a decir en medio de esa oración al Padre: porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Note entonces que los discípulos llenaron ese requisito. Jesús da la palabra, los discípulos reciben esa palabra, los discípulos creen esa palabra, y por eso entonces, cuando creen, van a obtener la vida eterna. Es mediante la fe en Jesús, es creyendo la palabra que podemos conocer a Dios. Un elemento más de la importancia, de lo vital de este conocimiento, es que el conocimiento de Dios es para salvación y perdón de pecado. En la teología del apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de los Corintios, en el primer capítulo, él hace una serie de interrogantes allí en los versículos 20-21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Notemos entonces que hay un beneficio en las entrañas o de la entrañable misericordia de Dios. Y es que mediante la predicación de la palabra, esa misericordia nos alcanza y nos lleva a ese conocimiento que nos puede hacer salvos. Pablo lo llama el escándalo de la cruz, porque es a través de la predicación de un mensaje, de un hombre que murió crucificado, donde está diciendo que consumado es. Y cuando colocamos nuestra mirada en ese mensaje que la cruz nos dice, allí el ser humano es iluminado espiritualmente y alcanza esa sabiduría que lo lleva a tener comunión con Dios. Es mediante la sabiduría no del mundo. Es mediante la sabiduría de Dios en la cruz del Calvario. Es mediante creer esa predicación de la palabra de Dios, lo que Pablo llama la locura de la predicación de Cristo crucificado, que podemos ser salvos, que podemos alcanzar el conocimiento, que el ser humano puede llenar el vacío que hay en cada uno de nosotros. La proclamación de la palabra va a ser posible que lleguemos a conocer a Dios. En la cruz es el poder de Dios. Es la cruz, la sabiduría de Dios para salvación. El versículo 23 del capítulo 1 de 1 de Corintios nos va a decir: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si seguimos más adelante, el verso 30 nos va a decir: mas por Él estáis vosotros en Cristo de Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La cruz anuncia el conocimiento de Dios. La cruz nos anuncia que necesitamos a Cristo en nuestro corazón para llenar ese vacío que no puede dar el conocimiento que te ofrece la sociedad o la era de la información. Esto no lo consigues en Google.
Esto no lo consigues en un buscador. Esto no lo consigues en ninguna enciclopedia. Solamente cuando miramos a Cristo Jesús en la cruz, cuando creemos en esa obra redentora, cuando colocamos nuestra fe, la luz del Evangelio nos ilumina. Dios que resplandece en nuestros corazones, y la consecuencia es que cuando Dios resplandece en nosotros, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se refleja en la faz de Jesucristo. Esa gloria que Dios revela por medio de Jesucristo es la que nos hace sabio, es la que nos justifica, nos ve santo, nos redime, es decir, Dios nos salva y entramos en comunión con Él. Este es el verdadero conocimiento que cada uno de nosotros necesita para ser salvo. Este es el verdadero conocimiento que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Los otros conocimientos, aunque sean importantes, necesarios, son pasajeros, se vuelven obsoletos con el tiempo. Pero el conocimiento que ilumina, que hace resplandecer la gloria de Dios en nosotros, en la faz de Jesucristo, produce salvación, produce vida eterna. ¿Quiere usted obtener ese conocimiento? ¿Quiere alcanzar esa iluminación de la gloria? Es necesario entonces que reconozcamos la obra de Cristo en la cruz. Es necesario que creamos que Él murió por nuestros pecados. Es necesario que creamos que Él resucitó para darnos vida eterna. Es necesario que coloquemos a Jesús en nuestra vida como el Señor y Salvador. En esta mañana usted lo puede hacer. Puede hacer de Jesús el Señor y Salvador de su vida. Puede decirle: Señor, reconozco que tú eres el Señor y el Salvador. Creo en mi corazón que moriste y resucitaste por mis pecados. Y te ruego que vengas y hagas resplandecer la gloria de Dios en mi corazón, en la faz de Jesucristo. Cuando dices una oración como esa, vas a mirar cómo cada vacío que hay en tu interior es complementado por la presencia de Dios. Y los otros conocimientos pasan a un segundo plano, porque le estás dando la prioridad a lo más importante en la vida de cualquier ser humano. El vacío que hay en cada uno de nosotros no se llena con otra cosa, sino con la presencia de Dios en nosotros. Y la presencia de Dios en nosotros se hace posible cuando colocamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. La sociedad del conocimiento seguirá avanzando. Las ciencias seguirán aumentando. El mundo seguirá estando interconectados, como lo llamamos hoy la aldea global. Pero solo el conocimiento de Dios, el reconocimiento de Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, va a producir paz, va a producir seguridad, especialmente en este tiempo, va a producir bienestar interior y se va a exteriorizar en todo sentido, porque estamos siendo plenos en Él. Además de este conocimiento necesario para nuestras vidas y que solo es posible adquirirlo cuando colocamos nuestra fe en Jesús, la palabra también nos va a hablar del conocimiento como un don, como una palabra de ciencia que es dada por el Espíritu, como una manifestación del Espíritu para provecho en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. La palabra de ciencia o de conocimiento podemos definirla como el don espiritual que capacita a quien les es dado para discernir, analizar y alcanzar esa revelación especial del conocimiento de Dios. Puede incluir una palabra de sabiduría, puede dar convicción y puede también dar confirmación. Es la capacidad de entender y hablar la verdad de Dios. Se especializa en conocer el significado de la verdad y proclamar la verdad. Por eso está estrechamente relacionada con la palabra de sabiduría. La ciencia o conocimiento sobrenatural no se alcanza mediante el raciocinio. Aunque incluye el estudio de la palabra, no es el estudio de la palabra, sino directamente la operación del Espíritu Santo que lleva a cabo bajo el control de Dios. No se puede tener una palabra de ciencia ejercida por mi propia voluntad,
se concede, o Dios la concede por completo a través de su Espíritu y bajo el control de Él. Para poder entender la operación de este don, es necesario que miremos algunos ejemplos. Y el mejor modelo lo vamos a encontrar en Jesús. Durante todo su ministerio terrenal, los evangelios nos van a mostrar cómo Jesús ejercía este don y cómo a través de este don clarificaba quién era Él, como Hijo de Dios, como Redentor, pero también clarificaba quién era el ser humano y lo que había dentro del ser humano. Uno de estos ejemplos aparece en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. En Marcos capítulo 2 se nos habla del paralítico, un hombre que era llevado a Jesús cuando Jesús está predicando. Hay una gran multitud, no pueden entrar, ellos suben hasta el techo y hacen una abertura en el techo y allí bajan al paralítico hasta donde está Jesús. Cuando llegamos a la narración en el versículo 5 de este capítulo 2, nos va a decir que en Jesús empieza a operar este don del conocimiento. Jesús, por medio de esta palabra de conocimiento, identifica primeramente que tanto el paralítico como los que lo llevan tienen fe. Nos va a decir el texto al mirar Jesús la fe de ellos. Pero ese mismo don permite a Jesús identificar las necesidades reales que tiene este hombre. Ellos van con la intención de que Jesús los sane. Pero Jesús sabe que detrás de ese estado en que él se encuentra hay algo mucho mayor. Por eso cuando Jesús le ve y ve la fe de ellos, lo que dice al paralítico es: hijo, tus pecados te son perdonados. Encontramos entonces allí que esa palabra de conocimiento revela que la causa de la enfermedad, en este caso particular, es producto del pecado. Esto produce una reacción allí. En sus pensamientos, especialmente los que están allí, vienen y ven que esa palabra tratan a Jesús de blasfemo. Pero nuevamente la palabra de conocimiento surge en Jesús y revela lo que esta gente está pensando. Aquí encontramos algo muy importante. Porque Jesús, a través de ese conocimiento, ve los pensamientos de los hombres, ve los pensamientos de los escribas. Y aquí nos va a decir que el Señor les da el calificativo de hipócritas. Notamos entonces cómo esta palabra de conocimiento revela quién es Jesús, revela lo que hay en el hombre enfermo, revela lo que hay en el corazón de sus amigos, revela lo que hay en los maestros de la ley. Y finalmente es este don que lleva entonces a que la gente glorifique a Dios. Cuando el don opera, en última instancia lo que busca es la glorificación de Dios. Pero la palabra de ciencia va a revelar, trae conciencia de pecado y trae sanidad. En el Evangelio de Juan vamos a encontrar también cómo opera este don. La palabra de ciencia produce convicción y produce fe. Uno de los primeros casos que vamos a encontrar en Juan es en el capítulo 1. El encuentro de Jesús con Natanael. En este capítulo se nos narra en la historia que Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Natanael escucha esta información que le da Felipe, Felipe está convencido que Cristo es el Mesías, que Cristo es de quien ha escrito Moisés en la ley, que Cristo es ese que han anunciado los profetas. Pero a Natanael no le suena que de Nazaret, una población desconocida, pueda venir el Mesías. Felipe no entra a argumentar con él. Felipe lo invita y le dice: ven, compruébalo por ti mismo. Cuando Natanael se acerca a Jesús, antes de que diga algo, Jesús nuevamente revela lo que hay en el corazón de este hombre. Y Jesús va a decir: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús dice que Natanael es directo, es transparente. La oración de Natanael no se hace esperar y comienza a decirle: Rabí, ¿de dónde me conoces? El Señor le dice: antes que Felipe te llamase debajo de la higuera, yo te vi. Entonces noten, Natanael se siente desnudo.
lo que estaba meditando, lo que estaba pensando, ya el Señor lo conoce. Es interesante. Solo eso fue suficiente, la manifestación del don, para que Natanael quedara convencido de que Jesús era el Mesías. Y es allí entonces donde encontramos que le da 3 títulos. Natanael primero llama al Señor Rabí. Seguidamente le llama Hijo de Dios. Finalmente le llama Rey de Israel. Jesús le dice: mayores cosas que las que has visto verás. Desde ahora verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. La palabra del conocimiento produce eso, convicción, produce fe. Una fe que nos lleva a descubrir quién es Dios. Una fe que nos lleva a confesar quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre. Seguidamente, más adelante en el Evangelio de Juan, tenemos otro ejemplo. Y allí vamos a encontrar que esta palabra de conocimiento opera para redarguir de pecados y llevarnos al cambio, al arrepentimiento. En el capítulo 4 de Juan encontramos la narración o el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Todos seguramente conocen la historia. En medio de ese diálogo, ella siente la necesidad de esa agua que Jesús le está ofreciendo. Y cuando se la pide, el Señor le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Ella niega y dice: no tengo marido. Jesús le responde: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer es consciente que no hay una forma natural en que Jesús pueda saber eso. Por lo tanto reacciona diciendo: me parece que tú eres profeta. Ese reconocimiento. Jesús no está juzgando a la mujer, no la confronta para condenarla. La está confrontando para llevarla a que conozca su propia realidad y para que entienda que Él sabe quién es ella. Que no existen barreras cuando Dios se acerca, que no importa si eres de una población o otra, los encuentros con Jesús producen cambio. Esta mujer redarguida sale a la ciudad y sale a proclamando que Jesús es el Cristo, que Jesús es el profeta que están esperando. Cuando la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia opera, va a traer entonces, nos va a confrontar, nos va a redarguir y tiene que producir cambios. Seguidamente Juan nos va a contar otra experiencia, donde la palabra de ciencia o conocimiento opera para manifestar la gracia y la misericordia de Dios. En el capítulo 5 de Juan encontramos la sanidad de otro paralítico, el paralítico de Bethesda. Este hombre se encuentra en una puerta que está allí, sentado con una cantidad de enfermos, donde hay cojos, donde hay ciegos, esperando el movimiento de las aguas, que le dé una oportunidad, porque el primero que llega va a ser sano. Cuando Jesús ve a este hombre, Juan no nos dice la manera como Jesús se entera, pero al parecer nuevamente el don, la palabra de ciencia y de conocimiento opera, y Jesús sabe que este hombre lleva mucho tiempo postrado allí. El texto nos va a decir que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo: quiere ser sano. Tenía 38 años de estar postrado. Y Jesús espera que este hombre le dé una respuesta y él comienza a decirle las razones por las cuales no ha podido ser sano. Cuando este hombre habla, Jesús solamente le da la orden de tomar su lecho, levantarse y andar. Más adelante el texto nos va a revelar algo más. Cuando el milagro ocurrió un día de reposo. Esto confronta entonces a los opositores de Jesús con él, porque ha sanado en el día de reposo. Y el hombre que lleva la camilla entonces dice que el que lo sanó le dijo: toma tu lecho y anda. Le dio la orden de poderla llevar. Cuando Jesús lo encuentra más adelante, nos va a decir que Jesús le dice a este hombre: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Nuevamente encontramos que el producto, el estado de postración de este hombre durante mucho tiempo ha sido una consecuencia de su pecado.
Pero a pesar de ellos, encontramos cómo esta palabra de ciencia y de conocimiento opera para mostrarnos la gracia y la misericordia de Dios. Si vemos lo que este hombre va a hacer más adelante, cómo va a traicionar al Jesús, cómo lo va a indisponer con los maestros de la ley, humanamente pensaríamos que no debía de haberlo sanado y dejarlo postrado allí. Habiendo tantos enfermos, ¿por qué sanó a este paralítico de 38 años? El propósito de Dios y de Juan es mostrarnos la misericordia y la gracia de Dios a favor del ser humano. Una gracia inmerecida. Cuando el don opera es para mostrarnos esa gracia, manifestarnos la misericordia de Dios a favor del ser humano, a pesar de nuestra condición. Ahí mismo en Juan vamos a encontrar otra operación de este don. Cuando llegamos al capítulo 16, vamos a encontrar que esta palabra de ciencia o conocimiento opera para traer paz y seguridad en la vida del creyente. En estos capítulos, a partir del capítulo 13, vamos a encontrar que está el discurso de Jesús a sus discípulos. Es su discurso de despedida. Y en medio de ella hay momentos en que los discípulos, cuando llegamos al capítulo 16, no están entendiendo eso de todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, pero no saben cómo preguntarle a Jesús. Están discutiendo entre ellos, murmurando entre ellos. Jesús, por medio de la palabra de conocimiento, sabe que le quieren preguntar. Y en el versículo 19 nos va a decir, Jesús, conociendo que querían preguntarle, le dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que di, que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y el Señor le aclara que llegará el momento en que no tendrán necesidad de preguntar nada, porque todos les va a ser aclarado. Esto produce paz en los discípulos. Lo lleva a la conclusión de que no tienen necesidad de preguntar nada al Señor, porque todo lo sabe. No tienen necesidad. Y produce tranquilidad y los lleva a creer en el Señor. La operación del don es para eso, para que tu fe y mi fe crezca, para que tengamos convicción de quién es el Señor. Siguiendo en el desarrollo, el siguiente libro después de Juan es el libro de los Hechos. Encontramos la narración de la historia y el desarrollo de la iglesia. Podríamos pensar, sí, pero ese don está en Jesús. Ahora tenemos la siguiente generación, los discípulos de Jesús. La iglesia viene en un crecimiento. Desde el día de Pentecostés, el Señor está añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Han sido llenos del Espíritu Santo. Hay una vida armoniosa dentro de la iglesia, al punto de que algunos de los miembros venden sus propiedades y dan deliberadamente para que sea repartido entre todos. En medio de esa vida de comunidad, en medio de esa vida de comunión, hay una pareja que también quiere hacer lo mismo que los otros están haciendo. Y cuando llegamos al capítulo 5 se nos va a hablar de Ananías, de Zafira, su mujer. Dice la Biblia que acordaron vender una propiedad que tenían. No era el problema. El problema está en que deciden no traerlo todo, y tampoco era el problema que no lo trajeran todo, sino que mientes. Porque tratan de hacer creer que lo que llevan es el valor total de lo que han vendido. Allí encontramos cómo la palabra de ciencia opera a través de Pedro. Y en el versículo 3 de Hechos 5 nos va a decir: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El problema no está en que lo haya vendido. El problema está en que dejó que Satanás llenara su corazón. Y Satanás llenó su corazón con hipocresía. Satanás llenó su corazón con mentira. Cuando la palabra de conocimiento opera para evitar que Satanás interrumpa la obra que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Evita que Satanás se infiltre en la vida de la iglesia y en el desarrollo del ministerio de la iglesia. Busca preservar a la iglesia libre de engaño, libre de las operaciones del diablo. Miremos la importancia entonces que este don tiene, porque permite evitar las infiltraciones de Satanás, permite evitar que la unidad se dañe, permite evitar que la liberalidad, la libertad para dar en el Señor siga.
Los resultados cuando no permiten que Satanás se infiltre es que la iglesia sigue desarrollando sus actividades, sigue creciendo, sigue habiendo unidad, sigue expresando su amor los unos por los otros. Más adelante, ya en los apóstoles encontramos este don. En Hechos capítulo 9 se nos va a narrar el encuentro del apóstol Pablo con el Señor Jesucristo cuando iba persiguiendo a la iglesia. Pero hay un personaje dentro de esta historia y es un discípulo de Damasco que se llama Ananías. En Ananías también está el don, esta palabra de ciencia, de conocimiento. Y aquí vamos a ver que la palabra de ciencia, de conocimiento, opera para confirmar el llamado de Dios, opera para confirmar la obra de Dios en la vida de una persona o de un creyente. En el relato de la historia nos va a decir entonces que el Señor viene y le da. Notemos que aquí el don se ve de una manera específica, clara. Los versículos va a decir, el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El texto nos va a presentar las objeciones que Ananías tiene respecto a esto. Pero es interesante cómo el don aquí opera, porque hay una orden que el Señor le da, levántate. Dios le dice específicamente a dónde tiene que ir y le dice a la calle derecha, a la calle que se llama la derecha. Dios le dice que busque la casa de Judas, que ahí en esa casa hay un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual está orando. Dios le dice que Saulo lleva 3 días de ayuno, pero que también ha visto una visión donde ve a un varón llamado Ananías que va y le impone las manos para recobre la vista. Después de expresar todos sus temores, Ananías va y miramos cómo Dios confirma el ministerio de Pablo y en medio de eso le da otra palabra allí, le dice que instrumento escogido le es Saulo para llevar su nombre a los gentiles. La palabra de conocimiento viene entonces para confirmar el llamado de Dios, para dar convicción de ese propósito de Dios en la vida de un creyente. Podríamos mencionar otros ejemplos. Más adelante, en ese mismo libro, vamos a encontrar en el caso de Pedro nuevamente, cuando está en casa de Cornelio, nuevamente recibe una palabra de conocimiento allí. Y notamos entonces que Pedro tiene ciertas dudas para ir hasta el hogar de Cornelio, pero el Señor, mientras Pedro tiene un éxtasis, la orden del Espíritu Santo es que hay 2 hombres, antes de que Pedro vea a estos hombres, le dice, hay 2 hombres buscándote en tu puerta, no te niegues a ir con ellos, para decirle que Él los envía. Notamos cómo la presencia del don en la iglesia cumple también esa función de alentar, animar, aconsejar y advertir al creyente por medio de la palabra. Es un don provechoso, es un don que trae libertad en la iglesia, es un don que permite que la iglesia desarrolle continuamente la obra de Dios. Podemos concluir que los creyentes que poseen el don de la palabra de ciencia solo alcanzan a recibir una pequeña revelación del conocimiento de Dios. Solo en Dios están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. El don permite que tengamos esa convicción de la verdad y sirve para confirmar algo o para revelar algo que pueda suceder. La función de esta palabra dada por el Espíritu, vamos a entenderla, que busca entonces que podamos andar y que podamos proclamar esa verdad de Dios. Es una palabra que viene para llevarnos, para que tengamos un mejor conocimiento de Dios. El objetivo primordial de esto es que conozcamos quién es Dios, que podamos creer en el Señor y que la iglesia pueda vivir una vida transparente, segura, confiada y creciendo en la fe en el Señor. En el huerto del Edén, el hombre pierde el camino para llegar a Dios. Por medio de Jesucristo se nos revela
que en Dios está el conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Es ese Dios que tenemos que buscar. No sé, en lugar de pues muchas veces hablamos de este don como un sexto sentido que tienen las madres, que saben que algo está pasando y van y saben lo que puede estar haciendo los hijos. Pero el don es más que eso. El don es la capacidad de entender y de comprender la verdad de Dios y de hablar esa verdad de Dios para convicción, para que haya arrepentimiento, para que haya vida, para que haya paz, para confirmar lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia y para evitar que Satanás se infiltre en cada una de nuestras vidas. Si tenemos en cuenta eso, podemos notar entonces que este don se manifiesta para provecho en la vida del creyente, pero también en la vida de todo el cuerpo. Que es un don que nos permite exponer la palabra de Dios con claridad, entender esa verdad de Dios, pero también exponerla con claridad. Necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender la grandeza, la anchura de lo que Dios nos ha dado. Y en ese sentido quiero que oremos en esta mañana. Pida a Dios entendimiento, pida a Dios conocimiento, pida a Dios que abunde esa palabra en usted y que podamos exponer esa palabra con claridad, como Dios espera que lo hagamos. ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí donde está? ¿Qué tal si le pide al Espíritu Santo que traiga ese conocimiento de Dios a su vida? Que traiga esa palabra de ciencia que le da convicción, que le permite aferrar su fe a Jesucristo. Cierre sus ojos. Señor, en esta mañana, cuando miramos a través de tu palabra, que el Espíritu Santo se manifiesta en palabra de conocimiento. Que este conocimiento, Señor, tiene por objeto, Dios mío, que te conozcamos a ti. Que conozcamos a Jesucristo. Que este conocimiento tiene por objeto, Señor, ser confirmados en el llamado que tú nos has hecho. Oh Dios, oramos para que tú nos des entendimiento como iglesia en tu palabra. Que tu iglesia pueda exponer tu palabra. Que aunque para el mundo predicar de la cruz sea una locura, para tu iglesia, Señor amado, sea la revelación del conocimiento de Dios. Oramos que esta mañana llenes la vida de cada creyente. Ilumines los ojos del entendimiento, ilumines su corazón, Señor. Que al acercarnos a tu palabra, tu pueblo puede entender las verdades, las riquezas allí reveladas, Señor. Oramos que tu palabra fluya en nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento en tu palabra. Permítenos comprender las maravillas de tu palabra, Señor. Rogamos que el Espíritu Santo traiga esa capacidad de conocer y entender esa palabra, que nos lleva a comprender que somos objeto de tu misericordia, de tu verdad, que tú buscas, Señor, que hayan cambios en nosotros, que es una palabra que busca evitar, Dios mío, que demos lugar al enemigo, y que es una palabra que confirma, Señor, que tú estás en medio nuestro. Obra en nuestras vidas, Señor. Llena la vida de cada miembro, Dios mío, del conocimiento de Dios. Llena la vida de cada familia de la iglesia de ese conocimiento que trae vida eterna, de ese conocimiento que produce paz, de ese conocimiento que produce bienestar, Señor, de ese conocimiento que nos da la convicción que tú estás en medio nuestro, Señor, que tú sigues actuando, que los tesoros de la sabiduría, Señor, son tuyos, que la profundidad del conocimiento está en ti y que solamente lo podemos adquirir por medio de Jesucristo. Oramos, Señor, para que Jesucristo sea revelado en nuestros corazones, para que Cristo sea afianzado en el corazón de cada creyente y permite que cada uno de nosotros podamos echar raíces profundas en tu conocimiento, un conocimiento, Dios mío, fundamentado en tu amor, un conocimiento fundamentado en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Trae ese conocimiento a nuestras vidas. Fortalece la fe de cada creyente. Pero también oramos, Señor, por aquellos amigos que aún no han tenido ese encuentro personal contigo, Dios,
Y oramos, Dios mío, que a través de esta palabra tú llegues a ellos y puedan abrirte el corazón y hacerte el Señor y Salvador de sus vidas. Te puedan decir: Dios, te quiero conocer. Y para conocerte reconozco que Jesús es el Salvador. Reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario. Ven a mi corazón, Señor, y haz que la gloria tuya resplandezca en mi vida por medio de la faz de Jesucristo. Señor, obra en la vida de cada persona. Obra en la vida de tu iglesia. Obra en la vida de cada ministro tuyo que expone tu palabra para que lo haga con claridad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío. Y permite que la palabra de conocimiento, esta palabra de ciencia, de la verdadera ciencia, Señor, que es conocerte a ti, pueda seguir siendo expuesta, pueda seguir siendo proclamada. Y que muchos, Señor, puedan tener un encuentro contigo. Y como resultado de ello, Señor, gozar de la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Mis amados hermanos y amigos, le damos gracias al Señor por su palabra y confiamos que ella hace la obra en cada uno de nosotros. Nos estamos preparando porque muy pronto vamos a regresar al templo, a congregarnos, a estar juntos como iglesia para adorar a Dios y cumplir el propósito de Dios por el cual nos reúne en ese lugar. Muy pronto también les estaremos enviando un video, un instructivo, donde usted va a recibir las indicaciones de cómo va a ser nuestro ingreso a ese lugar, guardando todas las normas de bioseguridad. Entonces estemos atentos para eso, estemos orando también que el Señor nos permita estar al día, cumplir con todo lo que nos demanda la ley. Y sé que va a ser un tiempo de mucho gozo, mucho regocijo. Quiero orar por usted en esta mañana, quiero pedirle a Dios que bendiga su vida, bendiga su familia. Así que quiero pedirle que ahí en su casa, si tiene a sus hijos, los tome de su mano, con su esposa, con su esposo, y oremos juntos, pongamos esta semana que comience en las manos del Señor. Amado Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Dios, por tu fidelidad, porque tu iglesia sigue adelante, porque tu iglesia crece, Señor, porque tu iglesia avanza, Dios mío, se fortalece en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, Dios mío, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú eres el poderoso, Señor amado, porque para ti todas las cosas son posibles, amado Dios, no hay nada imposible para ti, Señor. Queremos darte gracias, Dios mío, por este tiempo de preparación, Señor amado. Oh Dios, para muchos ha sido, Señor, un tiempo de pérdida, Señor, de fracaso. Pero para los que creen, para los que esperan en ti, Señor, ha sido un tiempo, Dios mío, Señor, de crecimiento. Un tiempo, Dios mío, para madurar. Un tiempo de oportunidades, amado Padre. Oh Dios eterno, y creemos, Dios, que vamos a ver el fruto de todo esto, Señor, oh Dios. Quiero rogarte en esta mañana por cada persona, Señor Dios, que hoy ha recibido tu palabra. Quiero rogarte que le bendigas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh Dios eterno, Señor, tú conoces su necesidad, Padre. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, la necesidad de la iglesia, la necesidad, Dios mío, de cada persona, Señor, que hoy has traído para recibir tu palabra. Quiero rogarte, Señor Dios, que le bendigas, que seas obrando, Señor, en su corazón, amado Padre, que seas supliendo su necesidad, Dios mío, Señor. Quiero rogarte que sanes al enfermo, Señor, en esta mañana, a las personas, Dios mío, que están enfermas, Señor, y que hoy están orando, que sus familiares están orando por ellos, Señor. Quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que traigas sanidad, Dios mío, porque tu palabra dice que por la llaga de Cristo nosotros somos curados, Señor. Quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú les sanes, amado Padre. Y te rogamos, Señor, que bendigas a tu iglesia.
Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz, que te guarde de todo mal, que te libre de todo accidente, que la gloria del Señor sea vista sobre ti, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a compartir ideas acerca de este libro, que es la palabra de Dios. Y la Biblia usa algunos elementos o símbolos para poder compararla. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La Biblia es como un espejo que muestra la mente de Dios y nuestra verdadera condición. También la podemos comparar como una semilla que una vez plantada correctamente produce vida, produce crecimiento y produce fruto. También podemos compararla con el agua por sus propiedades para limpiar, refrescar y apagar nuestra sed espiritual. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué es su palabra? La Biblia es el libro de mi Dios. En él yo solo confío yo. La Biblia. La Biblia es el libro de mi Dios. En él yo solo confío yo. La Biblia. Dice la Biblia en Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Compararla como una espada que penetra hasta el fondo de nuestro ser y nos defiende del enemigo. Podemos comparar la palabra de Dios con metales preciosos, como el oro y la plata. ¿Por qué? Porque son deseables, porque son preciosos y porque son de gran valor. La palabra de Dios es comparada con alimentos nutritivos como la leche y la miel, y sólidos como el pan, el queso y la carne, porque nos ayudan al crecimiento de nuestro cuerpo. De igual manera que la Biblia o la palabra de Dios nos da crecimiento espiritual todos los días. Podemos comparar la Biblia con el martillo que quebranta la piedra y también nuestros corazones malos. La palabra de Dios es como el fuego que consume y destruye todas las impurezas que dañan nuestra identidad en Cristo.